Esa era la opción A de forma de resolver este inciso número 1. La opción B para resolver este inciso consiste, o mejor dicho, se basa en lo siguiente. Se basa en el hecho de que en un momento dado el problema me pide calcular la temperatura de ignición y de extinción. Para sacar la temperatura de ignición y de extinción del problema, yo necesito expresar el calor removido y el calor generado en función de la temperatura. Entonces, justamente, la temperatura va a ser un parámetro que va a variar a lo largo de este volumen de reactor. Entonces, como no es una variable que yo deseo calcular, aplicaré el given find, pero justamente no tendré en cuenta el balance energético. Haré de la siguiente manera. Expresaré justamente el given find como del balance molar, pura y exclusivamente. Tendré 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Tendré 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Grado de libertad 1. Justamente, tengo un grado de libertad a propósito porque quiero dejar la T como si fuera una función, la temperatura como si fuera una variación. Entonces, este sistema de ecuaciones, la resolución de este sistema de ecuaciones que me va a brindar la respuesta del flujo molar de A, B, C y del metanol, va a ser dependiente del valor de la temperatura que yo haya dispuesto justamente. Por lo pronto, tendré el perfil de flujos molares, por ejemplo, en función de la temperatura. Por ejemplo, acá vemos como el reactivo A y el reactivo B poco a poco van decreciendo porque se van consumiendo. El propilenglicol, que es el compuesto C, va en aumento porque se va generando por ser producto, y el metanol, independientemente de la temperatura que se haya, justamente se mantiene constante porque era la sustancia inerte. Como dijimos, esto lo hice puramente y exclusivamente a propósito para expresar el calor removido y el generado en función de la temperatura. Y de esa manera graficar y obtener después más adelante las temperaturas de ignición y extinción. Yo tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, el balance de energía tenía este término y este término. Este término de mi derecha es el término de calor generado. Volumen de reactor por sumatoria de velocidad de reacción por su expresión de entalpía. Por lo tanto, definiendo la velocidad de reacción, esa matriz de velocidad de reacción, pero ahora considerando la velocidad de reacción de cada uno de los componentes, dados los flujos molares que dependen de la temperatura desarrollada, o sea, de los valores que yo expresé en este given find específico, me va a quedar que todos estos argumentos en sí van a depender de la temperatura. Entonces esta velocidad de reacción se puede expresar en función exclusivamente de la temperatura. Entonces describiré que el calor generado será expresado de esta manera. Ahora bien, para el calor removido, tendré en cuenta la expresión que se ve en pantalla, sumatoria desde los flujos molares iniciales, su matricial I, por esta diferencia de entalpías entre la entalpía T0 y la entalpía a la T generada. Yo grafico en función de la temperatura en un cierto rango y chequeo cómo me dan las curvas justamente. Cómo dan las gráficas. El parámetro de calor generado generalmente es una curva en forma de S aplastada. Y el calor removido, el R, generalmente es una recta. Es una recta de cierta pendiente que se colocará en cierta posición con respecto a la curvatura dependiendo del valor de T0 de alimentación. Fijémonos justamente que llega un momento dado que en esta curvatura llega a intersectarse con la recta de R. O sea, llega un momento dado en que el valor de G es igual al valor de R. Cuando se interseccionen esas dos curvas, esas dos definiciones, quiere decir que el calor removido es básicamente el calor generado. Entonces, la temperatura a la cual surja ese cruce, la puedo leer ya sea por gráfica, a través del trace,
O puedo emplear un root, por ejemplo. Un root que me implique justamente la igualdad entre el calor generado y el removido, y me indica justamente que la temperatura a la cual esos dos parámetros se igualan es la temperatura del estado estacionario que yo definí en su momento, que era de 153 Fahrenheit. O sea, llegamos a la misma conclusión. ¿Para qué en sí me servía esto? Exclusivamente para, como dije, calcular la temperatura de ignición y la de extinción. Para sacar la temperatura de ignición y extinción tengo que considerar lo siguiente. Por ejemplo, el término de calor removido dijimos que es una recta en sí de cierta pendiente y que el posicionamiento en sí depende mucho del valor de temperatura de alimentación T0. Justamente, si la T0, dado la fisionomía del problema en sí, si llego a aumentar la temperatura de alimentación, esa recta se desplaza hacia la derecha. Y análisis inverso, si decrece la T0 se va a desplazar hacia la izquierda. Mientras que la curvatura en sí, de la curva del calor generado G, tendrá una curvatura más destacada por una energía de activación más baja y una curvatura un poco más aplanada para una energía de activación alta. Teniendo en cuenta eso, yo lo que analizo son las consideraciones de la temperatura de extinción y de ignición. Nosotros habíamos dicho anteriormente justamente que cuando la curva G y la recta R se igualan, llega un momento en que se interseccionan, la temperatura debida a esa intersección justamente era la temperatura desarrollada en el reactor. Y esa temperatura desarrollada en el reactor era la temperatura del estado estacionario. Como dijimos justamente, esa intersección se debe a que la curvatura G se intersecciona con la recta de R, de calor removido. Y ese calor removido depende mucho de justamente el valor de T0. O sea, tendré esta temperatura de estado estacionario para esta recta T, que será una recta T a un cierto valor de T0. ¿Qué puede pasar acá? Que hay casos en el que la recta R en sí corta la curvatura G en más de una vez. Eso quiere decir que tendría múltiples estados estacionarios. Obviamente que múltiples estados estacionarios con diferentes temperaturas y condiciones, ¿no? Acá es donde surge el concepto de temperatura de extinción y de ignición. Supongamos que estoy trabajando a lo que sería a temperaturas elevadas del reactor, o sea, en esta franja. Y está justamente a una cierta temperatura de T0. Si en un hipotético caso surge alguna perturbación o un cambio de parámetros de la alimentación del reactor, de tal manera que ahora la recta R se describe de la siguiente manera, como la recta en B, que pasa ahí, puede pasar lo siguiente. En esa recta, que está a cierta temperatura T0, en la recta correspondiente al inciso B, tiene un estado estacionario acá, en el punto 3, y tiene otro estado estacionario a la temperatura de T2. ¿Qué pasa? De que si yo trabajo en esas condiciones y surge alguna perturbación en mi sistema, puede ser que el estado estacionario, si estaba trabajando a altas temperaturas, o sea, si estabas trabajando en este estado estacionario en específico, puede ser de que si llega a haber alguna perturbación del sistema, ese estado estacionario se desplace al otro estado estacionario restante, a un estado estacionario de menor temperatura, lo cual hace que en sí que mi sistema reactor se enfríe súbitamente, que como consecuencia puede generar que el reactor se apague, entre comillas. Por lo pronto, la temperatura de alimentación T0 a la cual surge este inconveniente, por decirlo de esa manera, esa temperatura de alimentación se denomina temperatura de extinción, porque justamente es la temperatura de alimentación en la cual, cuando haya un mínimo de perturbación en mi sistema, hará que el sistema cambie de estado estacionario al inferior y se enfríe súbitamente.
Generalmente se la conoce como la temperatura mínima a la cual se puede llevar la reacción. Ahora bien, considerando el procedimiento inverso ahora, supongamos que estamos trabajando en las condiciones de T0 que describe la recta en A. Y en algún momento dado, por ejemplo, cambiaron las condiciones operativas y demás, de tal manera que ahora estoy trabajando sobre la recta en la recta E, que sería la siguiente. En esa recta E tiene dos estados estacionarios. Tengo un estado estacionario en el punto 10 y tengo un estado estacionario en el punto 11. Si yo, por ejemplo, estaba trabajando en el primer estado estacionario, en el estado estacionario inferior, en el estado estacionario número 10, si llega a haber un cambio en algunas perturbaciones en el sistema, puede generar que el estado estacionario se desplace hacia el estado estacionario superior, lo que hará que justamente la temperatura aumente súbitamente y el sistema se caliente de manera casi descontrolada. El reactor podría encenderse, podría surgir una situación de runaway y la temperatura de alimentación a la cual surge este inconveniente se la conoce como temperatura de inicio y conocida como la temperatura máxima a la cual puede operarse. La idea del problema era, bueno, averiguar cuál es la T de extinción y cuál sería la T de ignición. O sea, cuáles serían los valores de T0 de alimentación correspondientes para esas condiciones. Para calcular esas temperaturas, lo que debo proceder es un sistema de ecuaciones, un given find, para obtener en primera instancia una temperatura de interés como la temperatura de extinción y luego repito el mismo proceso, pero para conseguir la temperatura de ignición. Ese procedimiento lo que trata es de establecer este sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones donde el calor removido se iguale al calor generado y que la primera derivada con respecto a la temperatura del calor removido se iguale a la primera derivada del calor generado con respecto a la temperatura. En estos sistemas de dos ecuaciones me van a dar dos resultados. La temperatura del reactor al cual se desarrolla la temperatura de extinción o de ignición. Siempre la variable de interés obtenida en este sistema de ecuaciones va a ser siempre la T0. Y dependiendo del valor que el given find me haya obtenido, podré averiguar justamente de qué tipo se trata. Si la T0 que a mí me da de resultado será la T de extinción o la T de ignición. Esto más o menos lo voy a ir regulando con los gráficos que obtenga y demás. Entonces, habiendo definido R y habiendo definido G, lo que defino es la primera derivada con respecto a la temperatura para R y para G. En ese caso, justamente, aplico el sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones debido, le agrego justamente un valor de temperatura del reactor inicial, un valor inicial de temperatura de alimentación, para que así el sistema lo calcule. Esto generalmente se tarda su tiempo, más o menos un minuto, y el resultado en este caso fue que me dio justamente la temperatura de extinción. Por el simple hecho de graficarla, me fijo justamente de que, bueno, que acá tengo un estado estacionario que es casi pendiente la recta con respecto a la curva, y el otro estado estacionario inferior. Hago exactamente el mismo procedimiento, solo que alterando algún que otro parámetro de variable inicial para así me calcule el otro valor de la temperatura, y así obtuve la temperatura de ignición. ¿Por qué es la temperatura de ignición? Porque me fijo acá cómo dio la curvatura y la recta, y me fijo justamente que acá se encontrará un estado estacionario que si lo altero, puede llegar a desplazarse hacia arriba, hacia el estado estacionario superior, calentando el reactor y encendiéndose. Y acá se ve justamente ambos gráficos. Ambos gráficos para que contemplen la T de ignición y la T de extinción.